El día en que decidí vender mi lujoso departamento quedó grabado en mi memoria como una cicatriz profunda. Era una fresca mañana otoñal en la ciudad de Nueva York, de esas en que el aire se siente nítido y lleno de posibilidades. Pero para mí, ese día solo traía el pesado presentimiento de una inminente catástrofe. Nuestro negocio familiar, Harley e Hijos Editoriales, un nombre respetado en el sector durante más de 5 décadas, estaba al borde de la quiebra. Recuerdo haberme quedado frente a los ventanales de piso a techo de mi departamento en el exclusivo Upper East Side, mirando hacia Central Park. Los árboles se habían transformado en un mosaico de rojos y dorados, pero yo no podía apreciar su belleza. Mi mente estaba absorbida por cifras, números fríos y duros que exponían la cruda realidad de nuestra situación. Necesitábamos una inyección considerable de dinero, y la urgencia era absoluta. Me llamo Emilia Harley, a mis 35 años, jamás imaginé enfrentar una decisión tan monumental. Había escalado posiciones en el negocio familiar, comenzando desde el área de correspondencia y, con el tiempo, convirtiéndome en la directora financiera. No se trató de favoritismos, obtuve mi MBA en Columbia y había demostrado mi valía una y otra vez. Pero ahora, todo eso parecía insignificante ante la crisis que nos azotaba. Me aparté de la ventana y dejé que mi mirada recorriera cada rincón del departamento. Cada espacio albergaba un recuerdo: el escritorio antiguo donde redacté mi primera propuesta comercial, el cómodo sofá en el que celebré al conseguir mi primer cliente importante, la cocina en la que organicé innumerables cenas para colegas y amigos. Este lugar no era solo un departamento, era el testimonio de todos mis logros. Sin embargo, al deslizar mi mano por la pulida encimera de mármol de la isla de la cocina, supe lo que debía hacer. El departamento valía millones suficientes para mantener a flote la empresa mientras reestructurábamos y buscábamos nuevos inversores. Era un sacrificio, sí, pero uno que estaba dispuesta a asumir por el bien del legado familiar. Tomé mi teléfono y marqué el número de Sara, mi agente inmobiliaria. «Hola, Sara», dije, tratando de mantener la voz firme. «¿Recuerdas que mencionaste que tenías un cliente interesado en mi departamento? ¿Sigue esa oferta sobre la mesa?» Se hizo un silencio al otro lado de la línea. «Emilia, ¿estás segura? Sé lo mucho que ese departamento significa para ti». Tragué saliva. «Estoy segura. Hagámoslo». Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo y negociaciones. Me sumergí en el proceso, en parte para asegurarme de que todo se hiciera correctamente, pero también para distraerme del peso emocional. Mi esposo, Mark, me apoyaba, aunque se mostraba distante. Proveniente de una familia de vieja fortuna, no comprendía del todo la presión que yo sentía para salvar el negocio familiar. «No tienes que hacer esto, ¿sabes?», dijo una noche mientras yacíamos en la cama, mirando el techo. Lo miré, sintiendo una mezcla de amor y frustración. «Lo sé, Mark. Pero esta es la empresa de mi familia. Necesito hacerlo a mi manera». Él asintió, aunque pude ver que no comprendía del todo mi determinación. Eran momentos como esos los que hacían sentir la brecha entre nosotros, a pesar del amor que nos teníamos. El día en que firmé los documentos finales fue surrealista. Estaba sentada en el despacho del abogado, con la pluma suspendida sobre el papel, y una avalancha de emociones: alivio, pérdida, determinación y un toque de miedo me invadió. Con cada trazo, me despedía de una parte de mi vida y daba un paso hacia un futuro incierto. Al salir del despacho, abrazando el sobre que contenía el cheque que salvaría la empresa, me sentí extrañamente ligera. El peso de la decisión se había disipado, reemplazado por un renovado sentido de propósito. Hice señas a un taxi y le indiqué al conductor que se dirigiera a la sede de la compañía en Midtown. La vista familiar del edificio de Harley e Hijos Editoriales se alzaba ante mí cuando el taxi se detuvo. No era la estructura más alta ni la más imponente de la cuadra, pero para mí representaba generaciones de esfuerzo y dedicación. Inspiré hondo y crucé las puertas giratorias, asintiendo al portero de seguridad. «Buenas noches, señora Harley», saludó él con una sonrisa. Yo logré devolverle la sonrisa, preguntándome si podía percibir la tormenta que se escondía tras mis ojos. Tomé el ascensor hasta el último piso, donde se ubicaba la sala de juntas. Los miembros del consejo ya estaban reunidos, con rostros que mezclaban preocupación y esperanza. Mi padre,
Aún feo a pesar de su salud menguante, ocupaba la cabecera de la mesa. Su imponente presencia se había atenuado, pero en sus ojos aún brillaba esa aguda inteligencia que siempre admiré. «Emilia», dijo, con voz áspera cargada de emoción. «No tenías que haber hecho esto». Coloqué el sobre la mesa. «Sí, tenía que hacerlo, papá. Esta empresa es nuestro legado. No podía dejar que fracasara». La sala quedó en silencio mientras explicaba lo que había hecho. Podía leer en sus rostros una mezcla de gratitud y culpa. Mi sacrificio estaba salvando sus medios de vida, y ellos lo sabían. Al concluir la reunión y acordar el destino de los fondos, sentí renacer una energía interior. Sí, había renunciado a mi hogar de ensueño, pero al hacerlo, había asegurado el futuro de tantas otras vidas, nuestros empleados, sus familias y los autores que confiaban en nosotros para dar vida a sus palabras. Aquella noche, mientras empacaba lo último de mis pertenencias en el departamento, me permití un instante de sentimentalismo. Recorrí cada habitación, despidiéndome en silencio de los espacios que habían sido parte de mi vida durante tanto tiempo. En el estudio, me detuve frente a la estantería, dejando que mis dedos recorrieran los lomos de los libros que habíamos publicado a lo largo de los años. Cada uno representaba una historia que habíamos ayudado a contar. Recogí un marco de fotos del escritorio, una imagen de mi abuelo, el fundador de Harley e Hijos Editoriales, frente a nuestra primera oficina. Su rostro irradiaba orgullo y determinación. Guardé la fotografía en mi bolso, un recordatorio del porqué de mi sacrificio. Al apagar las luces por última vez y cerrar la puerta tras de mí, no sentí tristeza. En su lugar, una oleada de determinación me embargó. Esto no era un final, sino un nuevo comienzo. Había tomado una decisión difícil, pero en lo más profundo sabía que era la correcta. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad y emociones. Trabajé incansablemente, muchas veces hasta altas horas de la noche, redactando propuestas y renegociando contratos. La inyección de capital nos había dado el respiro necesario, pero era evidente que debíamos realizar cambios significativos para garantizar la supervivencia a largo plazo de la empresa. Implementé nuevas iniciativas digitales, optimicé nuestro proceso editorial y me puse en contacto con autores emergentes en géneros que hasta entonces no habíamos explorado. Era un trabajo agotador, pero también estimulante. Por primera vez en meses, sentí esperanza por nuestro futuro. Mi nuevo departamento, un modesto piso de 2 recámaras en Brooklyn, se convirtió más en un refugio temporal que en un hogar. Pero cada vez que sentía un punzante remordimiento por haber dejado atrás mi antiguo lugar, me recordaba lo que estaba en juego. El futuro de Harley e Hijos Editoriales, y de todas las personas que dependían de él, valía mucho más que cualquier lujoso departamento. Con el paso de los meses, empecé a ver los frutos de nuestro esfuerzo. Las ventas aumentaban y teníamos varios manuscritos prometedores en cartera. El ambiente en la oficina se transformó, pasando del desaliento a un optimismo cauteloso. Una tarde, al salir de la oficina, me encontré con Jake, uno de nuestros editores veteranos. Se detuvo, apoyando su mano en mi brazo. «Señora Harley», dijo, con la mirada sincera. «Solo quería decirle gracias. Todos sabemos lo que hizo por la empresa. No lo olvidaremos». Sus palabras me tomaron por sorpresa, y sentí un nudo en la garganta. Asentí con una sonrisa antes de apresurarme hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, exhalé temblorosa. Eran momentos como ese los que reafirmaban mi decisión. Al mirar atrás, comprendí que vender mi departamento era más que una decisión financiera. Fue un momento definitorio que me mostró de lo que era capaz, de lo que estaba dispuesta a hacer por aquello en lo que creía. Me enseñó que, a veces, los sacrificios más grandes conducen a las recompensas más importantes. El camino por delante seguía siendo incierto, lleno de desafíos imprevistos. Pero al estar en mi nuevo y modesto departamento, observando el horizonte de Brooklyn, me sentí preparada para enfrentar lo que viniera. Había tomado mi decisión y la llevaría hasta el final. Las semanas posteriores a la venta se desdibujaron en una sucesión de actividades y emociones. Me entregué al trabajo, permaneciendo largas horas en la oficina, intentando ignorar la persistente sensación de pérdida que me seguía como una sombra.
No se trataba solo del espacio físico que dejé atrás, era el sueño que ese departamento representaba, un símbolo tangible de mi éxito e independencia. Mi nuevo hogar en Brooklyn era, bueno, digamos que era un notable descenso. La primera noche que pasé allí, me quedé despierta escuchando los sonidos desconocidos del vecindario, sirenas lejanas, el retumbar del metro, las voces apagadas de mis vecinos a través de las paredes delgadas. Era muy diferente a la elegante tranquilidad de mi santuario en el Upper East Side. Pero no era solo el cambio de vivienda lo que me pesaba. Eran las miradas en el trabajo, las conversaciones en voz baja que se detenían al entrar a una sala, la mezcla de lástima y admiración en los ojos de la gente. Nunca quise ser vista como una mártir, pero eso fue exactamente lo que llegué a representar ante muchos. En un día particularmente difícil, me encontré en el ascensor con Tom, uno de nuestros editores senior. Con torpeza, aclaró la garganta y dijo: Emilia, solo quería comentarte, lo que hiciste por la empresa es realmente admirable. Todos lo apreciamos. Forcé una sonrisa. Gracias, Tom. Era lo correcto. Asintió, luciendo incómodo. Aún así, debió haber sido duro. Si alguna vez necesitas algo, el timbre del ascensor interrumpió la conversación, salvándome de tener que responder. Cuando Tom se apresuró a salir, me recosté contra la pared y cerré los ojos por un instante. Esas interacciones se volvían cada vez más frecuentes, y cada una era un recordatorio de lo que había sacrificado. Esa noche, en mi pequeño balcón, me senté con una copa de vino mientras observaba el horizonte de Brooklyn. La vista era diferente, pero tenía cierto encanto, las torres de agua recortadas contra el cielo, las luces titilantes de Manhattan a lo lejos. Traté de concentrarme en lo positivo, en el hecho de que mi sacrificio había dado a Harley e hijos una oportunidad para luchar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mark: ¿trabajando hasta tarde otra vez? La cena está en la nevera si la quieres. Suspiré, sintiendo un pinchazo de culpa. La relación con Mark se había tensionado desde la mudanza. Aunque apoyaba mi decisión, era evidente que no la comprendía por completo. Su familia provenía de una antigua fortuna, y la idea de sacrificar tanto por un negocio le resultaba ajena. Respondí con un breve «gracias, llegaré pronto» y terminé el vino. Era hora de enfrentar otra noche en un departamento que no se sentía como hogar, con un esposo que se convertía en un extraño. Al día siguiente, me sumergí en informes financieros y estrategias de marketing. Estábamos avanzando, despacio pero seguro. La inyección de capital obtenida con la venta de mi departamento nos había dado el respiro necesario para implementar cambios urgentes. Mientras revisaba las últimas cifras de ventas, alguien tocó la puerta de mi oficina. Al levantar la vista, vi a mi padre apoyado en su bastón. Su salud había ido deteriorándose durante el último año, lo que en parte me había impulsado a intervenir y salvar la empresa. Emilia, dijo con voz áspera pero cálida. ¿Tienes un minuto? Le hice un gesto para que entrara, observándolo avanzar lentamente hasta la silla frente a mi escritorio. Se acomodó con un suspiro, dejando que su mirada recorriera los montones de papeles y reportes esparcidos en mi escritorio. «Estás trabajando demasiado», comentó con tono de preocupación. Me encogí de hombros. «Alguien tiene que hacerlo». Guardó silencio por un momento, mientras sus dedos tamboreaban suavemente en el respaldo de la silla. «Nunca quise esto para ti, ¿sabes? El sacrificio que hiciste, debería haber sido yo». Sentí un nudo en la garganta. «Papá, lo has dado todo a esta empresa. Era mi turno de tomar la iniciativa». Él extendió la mano y tomó la mía. Su piel se sentía casi frágil, pero su agarre seguía siendo firme. «Estoy orgulloso de ti, Emilia. Más de lo que imaginas». «Pero me preocupa, ¿de qué?», pregunté. Suspiró. «Que te estés perdiendo en todo esto. Que cargues un peso demasiado grande». Quise discutir, decirle que estaba bien, que podía sobrellevarlo. Pero sus palabras golpearon más de lo que quería admitir. Estaba agotada, no solo físicamente sino también emocionalmente. El peso de mi decisión, de la responsabilidad asumida, empezaba a hacerme ya. «Estoy bien, papá», afirmé, intentando inyectar confianza en mi voz. «De verdad».
Él no pareció convencido, pero asintió despacio y se levantó. Solo, no olvides cuidarte. La empresa te necesita, pero nosotros te necesitamos entera. Mientras salía de mi oficina, sus palabras resonaban en mi mente. ¿Me estaba perdiendo? ¿Había sido mi sacrificio demasiado grande? Esa misma noche, en lugar de quedarme hasta tarde en la oficina, decidí volver temprano a casa. Mientras caminaba por Brooklyn, traté de ver mi nuevo vecindario con ojos frescos. Había una vitalidad en cada rincón que, hasta entonces, no había notado: murales coloridos en las fachadas, una mezcla diversa de gente, y los tentadores aromas que emanaban de pequeños restaurantes y cafés. Me detuve frente a una pequeña librería en la esquina, atraída por el cálido resplandor que se filtraba desde sus ventanas. En el interior, las estanterías rebosaban de libros, algunos relucientes y nuevos, otros gastados pero entrañables. La dueña, una mujer de edad con ojos bondadosos, me sonrió desde detrás del mostrador. ¿Busca algo en particular?, preguntó. Negué con la cabeza. Solo estoy curioseando. Hace tiempo que no encuentro un momento para leer por placer. Asintió, como si comprendiera. A veces un buen libro es el mejor escape. Tómese su tiempo, querida. Recorrí la tienda, pasando mis dedos por los lomos de los libros. Muchos eran títulos que habíamos publicado en Harley e Hijos a lo largo de los años. Verlos allí, en esa acogedora librería, me recordó por qué amaba el mundo editorial. No se trataba del dinero ni del prestigio, sino de las historias, de cómo un buen libro podía transportarte, reconfortarte, transformarte. Acabé comprando una novela, una de nuestras últimas publicaciones que aún no había tenido tiempo de leer. Mientras la dueña pasaba la caja registradora, comentó: «Sabes, la próxima semana tendremos un club de lectura. Ese es el libro que vamos a discutir. Estás invitada, si quieres unirte». Por un instante dudé. Mi primer impulso fue declinar cortésmente, alegando falta de tiempo. Pero recordé las palabras de mi padre, la advertencia de no perderme a mí misma. ¿Sabes qué? Suena genial. Me encantaría. Al volver a casa, con el libro abrazado bajo el brazo, sentí una pequeña chispa de emoción. Hacía tanto que no hacía algo solo por mí, algo que no tuviera que ver con el trabajo o una obligación. Al llegar, Mark estaba en la cocina preparando algo que olía delicioso. Me sorprendió al verme llegar temprano. «Llegas temprano», comentó, con cierto interrogante en la voz. Le levanté el libro. Pensé en probar algo nuevo. ¿Qué te parece si cenamos juntos y te cuento de qué trata? La sonrisa que se dibujó en su rostro me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había pasado sin tener una conversación sincera, sin hablar de algo distinto a trabajo, finanzas o estrés. Mientras cenábamos, sentí como parte del peso se disipaba de mis hombros. Sí, había hecho un gran sacrificio. Sí, el camino aún era incierto y lleno de desafíos. Pero quizá, solo quizá, podría encontrar un equilibrio, salvar la empresa sin perderme en el proceso. Aquella noche, acurrucada en la cama con mi nuevo libro, encontré una paz que había estado esquiva durante semanas. El sacrificio seguía presente, una constante en mi vida, pero no tenía por qué definirme. Podía reconocer su peso y, a la vez, encontrar alegría en las pequeñas cosas: un buen libro, una cena casera, una charla sincera con mi esposo. A la mañana siguiente, al prepararme para ir al trabajo, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada lucía cansada, sí, pero había en sus ojos una determinación inédita. Había tomado una decisión, una difícil, pero era lo suficientemente fuerte para soportar su peso. Y quizá, solo quizá, esa fortaleza me ayudaría a superar los desafíos venideros. Salí de casa dispuesta a enfrentar otro día en Harley e Hijos Editoriales, con un renovado sentido de propósito. Mi sacrificio no se trataba solo de salvar una empresa, era preservar un legado, mantener vivas las historias. ¿Acaso no es eso, al final, de lo que trata la vida? Las historias que contamos, las conexiones que forjamos, las diferencias que nos esforzamos por lograr. El peso de mi sacrificio seguía allí, como una compañera constante. Pero ahora aprendí a llevarlo con gracia, usándolo como recordatorio de lo que era capaz y como motivación para seguir adelante.
Porque, a veces, es en los momentos más oscuros cuando encontramos nuestra verdadera fuerza. Y yo estaba decidida a salir de esta experiencia más fuerte que nunca, lista para escribir el siguiente capítulo de mi historia y la de Harley e Hijos Editoriales. El aire fresco del otoño había cedido paso al frío del invierno, trayendo consigo un optimismo cauto en Harley e Hijos. La inyección de capital proveniente de la venta de mi departamento nos permitió capear la crisis inmediata, y nuestras nuevas iniciativas comenzaban a mostrar frutos. Me entregué al trabajo con la firme determinación de demostrar que mi sacrificio había valido la pena. Era una mañana de martes cuando todo cambió. Lo recuerdo con claridad, había estado desvelada la noche anterior, repasando el último manuscrito de un prometedor autor emergente. Llegué tambaleándome a la oficina, aferrándome a un gran café, con la mente ya repleta de ideas para el día. «Buenos días, Emilia», saludó Sara, mi asistente. «No olvides la reunión del consejo a las 10». Asentí, reprimiendo un bostezo. «Gracias, Sara. ¿Podrías asegurarte de tener las últimas cifras de ventas?». Me mostró un pulgar hacia arriba y me dirigí a mi oficina. La reunión del consejo parecía ser solo una actualización rutinaria, o eso creía. Pasé la siguiente hora revisando mis notas y preparando mi presentación. A pesar de los desafíos, me sentía orgullosa de lo logrado en los últimos meses. No estábamos fuera de peligro, pero el camino era el correcto. A las 9:55 reuní mis cosas y me dirigí a la sala de juntas. Al acercarme, oí voces apagadas tras la puerta. Resultó extraño, ya que la reunión no debía comenzar hasta dentro de 5 minutos. Abrí la puerta y entré. La conversación cesó de inmediato y todas las miradas se volvieron hacia mí. La atmósfera estaba cargada de una energía difícil de definir. Mi padre ocupaba la cabecera de la mesa con un rostro imperturbable. A su lado estaba Mark, algo inusual, pues rara vez asistía a estas reuniones. Y allí estaba Robert, mi cuñado, en una silla que normalmente no le pertenecía. «Emilia», dijo mi padre, con tono formal. «Por favor, toma asiento». Me senté lentamente, observando los rostros que me rodeaban. Algo no encajaba, pero no lograba identificar qué. «Ahora que estamos todos presentes», continuó mi padre, «tenemos un anuncio importante que hacer». Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Un anuncio? ¿Qué podría ser tan trascendental como para requerir tanta discreción? Mi suegra, Margarita. Aclaró la garganta. Era una mujer imponente, siempre impecable en su forma de vestir y arreglada. Aquella jornada llevaba un traje azul marino impecable que irradiaba autoridad. Como saben, comenzó con voz suave como la seda, Harley e Hijos ha atravesado un periodo difícil. Gracias a ciertos sacrificios, sus ojos se posaron brevemente en mí, hemos logrado mantenernos a flote. Pero el Consejo considera que se requieren cambios drásticos para garantizar nuestro éxito a largo plazo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿A dónde quería llegar esto? Margarita prosiguió, con voz inquebrantable. Tras una cuidadosa deliberación, hemos decidido que es necesaria una nueva dirección. Nos complace anunciar que Robert asumirá el cargo de director ejecutivo, con efecto inmediato. El ambiente pareció volverse inestable. Apreté los brazos de mi silla, convencida de haber malinterpretado las palabras. «Perdón», dije, mi voz sonaba lejana. «¿Podrían repetirlo?». La sonrisa que intentó esbozar Margarita, a pesar de su tono condescendiente, no logró disimular la frialdad de su mensaje. «Sé que debe ser un shock, querida. Pero Robert cuenta con una amplia experiencia en reestructuraciones corporativas. Está mejor capacitado para enfrentar los desafíos que se nos presentan». Me giré hacia mi padre, esperando anhelando ver un indicio de desacuerdo en su rostro. Pero solo pude ver cansancio, su mirada evitando encontrarse con la mía. «¿Papá?», pregunté, odiando el tono suplicante de mi voz. «¿Es cierto?». Él suspiró profundamente. «Es lo mejor, Emilia. Robert tiene conexiones, experiencia, ¿y yo no?». Interrumpí, dejando que la rabia emergiera tras el shock. «He trabajado en esta empresa desde que tenía la edad suficiente para ordenar manuscritos.
Conozco cada rincón del negocio. Soy yo quien ha estado aquí día tras día, luchando para mantenernos a flote. Yo vendí mi hogar para salvar esta empresa. El silencio se apoderó de la sala, podía sentir todas las miradas, una mezcla de lástima e incomodidad. Fue Mark quien rompió el silencio, y sus palabras golpearon con fuerza. Vamos, Emilia, dijo, dejando escapar una risa nerviosa. No es como si te estuvieran despidiendo. Seguirás teniendo un rol aquí. Solo que, no tan importante. Lo miré sin poder creer lo que oía. Mi propio esposo, riéndose ante mi degradación. La traición dolía más de lo que jamás imaginé. Margarita se inclinó hacia adelante, su tono cargado de condescendencia. Lo siento, querida, pero él es parte de la familia. A diferencia de ti, debo añadir. Espero que no te importe. La sala empezó a girar a mi alrededor. ¿Parte de la familia? ¿A diferencia de mí? Lo había dado todo por esta empresa, por esta familia. ¿Y eso era la forma en que me recompensaban? Me levanté abruptamente, haciendo que la silla chirriara contra el suelo. Si me disculpan, logré decir, con la voz temblorosa de emoción contenida, necesito tomar aire. Salí corriendo de la sala, ignorando los llamados que resonaban a mi espalda. Logré llegar al ascensor antes de que las lágrimas comenzaran a brotar. Mientras las puertas se cerraban, vislumbré mi reflejo en el metal pulido, una mujer casi irreconocible, con el rostro enmascarado de shock y traición. Las horas siguientes transcurrieron en una nebulosa. Me encontré vagando por las calles de Nueva York, sin prestar atención a dónde me llevaba el camino. La traición resonaba en mi mente, cada recuerdo reavivaba el dolor y la ira. ¿Cómo podían hacerme esto? Después de todo lo que había sacrificado, de todo lo que había renunciado por el bien de la empresa. Y Mark, ¿cómo podía reírse de mi caída? El hombre con el que me casé, el que creía conocer, se había puesto de su lado. A medida que el shock inicial se disipaba, la ira fue tomando su lugar. ¿Acaso pensaban que podrían simplemente dejarme de lado? ¿Reemplazarme por Robert, de todos? Robert, que nunca había mostrado verdadero interés por el mundo editorial más allá de las fiestas y el prestigio que ofrecía. Me encontré en Central Park, sentada en un banco frente al lago. La ironía no se me escapaba, hace tan solo unos meses disfrutaba de esa misma vista desde mi departamento. El hogar que había sacrificado para salvar una empresa que ahora me traicionaba. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Finalmente lo saqué, encontrando llamadas perdidas y mensajes de Mark, de mi padre e incluso de Sara. Los ignoré todos y abrí mi correo electrónico. Si creían que me quedaría callada, se equivocaban. Pasé la siguiente hora redactando correos a nuestros autores, socios y principales clientes. Expliqué el trabajo realizado en los últimos meses, el progreso alcanzado. No mencioné el cambio de liderazgo, dejé que ellos mismos intentaran dar explicaciones. Cuando el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el parque, me puse de pie. Estaba fría, agotada y emocionalmente drenada. Pero, en lo más profundo, se encendió una chispa de determinación. Esto no había terminado. Ni de lejos. Regresé a mi pequeño departamento en Brooklyn, ignorando la mirada preocupada del portero mientras pasaba. Al entrar, encontré a Mark paseando inquieto por la sala. «Emilia», exclamó al verme. «¿Dónde has estado?» Nos teníamos muy preocupados. Lo miré fijamente y sentí una ola de decepción. Ese hombre, a quien creía mi compañero en todo, había permanecido inerte mientras me empujaban fuera de la empresa de mi propia familia. Necesitaba tiempo para pensar, dije, con la voz apagada. Sobre la empresa. Sobre nosotros. La expresión de Mark se ensombreció. Emilia, sé que estás molesta. Pero tienes que entender que esto es lo mejor para la empresa. Robert tiene experiencia. Basta, lo interrumpí. Solo, basta. No quiero oír nada, no esta noche. Pasé junto al rumbo al dormitorio, cerrando la puerta tras de mí.
Aquella noche, mientras yacía en la cama repasando en mi mente los acontecimientos del día, el shock del anuncio, la crueldad casual de las palabras de Margarita, la traición de Mark, el dolor se mezclaba con la determinación de no rendirme. Conforme avanzaba la noche, una idea empezó a formarse en mi interior, un plan. ¿Acaso pensaban que podían relegarme? No tenían idea de con quién se estaban metiendo. No había luchado tanto, ni sacrificado tanto, solo para ser descartada. Al amanecer, me desperté con un propósito renovado, el mismo que había sentido el día en que decidí vender mi departamento. La traición aún dolía, pero había encendido un fuego dentro de mí. Yo era Emilia Harley y no me dejaría vencer sin pelear. Mark ya se había marchado al trabajo cuando me levanté. Perfecto, necesitaba espacio para pensar y planear. Me preparé un fuerte café y me senté en la pequeña mesa del comedor, que ahora servía de oficina en casa. Era hora de repasar cada detalle con lupa. Reuní todos los documentos relacionados con la venta de mi departamento y el rescate financiero de Harley e hijos. Contratos, acuerdos, actas de las reuniones del consejo los dispuse sobre la mesa, creando una evidencia tangible de mi sacrificio y la recuperación de la empresa. Mientras analizaba los documentos, un recuerdo molestaba mi mente. Algo que mi abogado, Jack, me había dicho al ultimar la venta. Siempre ten un plan B, Emilia, me había aconsejado. En los negocios, debes protegerte, incluso de la familia. En ese momento, desestimé su preocupación. Eran mi familia, al fin y al cabo, las personas en las que más confiaba. Qué equivocado había estado. Volví a marcar el número de Jack. Contestó al segundo timbre. ¿Emilia? ¿Todo bien? Su voz sonaba preocupada, consciente de que las noticias corrían rápido en los círculos empresariales de Nueva York, y seguro había oído hablar de mi destitución. Jack, necesito tu ayuda, fue directo. ¿Recuerdas cuando finalizamos la venta de mi departamento? Insististe en incluir una cláusula de protección. ¿Qué decía exactamente? Hubo una pausa al otro lado. Dame un minuto para revisar el expediente, dijo mientras se oían tecleos de fondo. Ah, aquí lo tengo. Emilia, te va a interesar. Durante los siguientes 10 minutos, Jack me explicó en detalle la cláusula que había insistido en incluir en el contrato. Con cada palabra, sentí una mezcla de alivio, justificación y admiración por mi propia previsión, o tal vez por la suerte. La cláusula estipulaba que, a cambio de mi contribución financiera personal para salvar la empresa, se me garantizaba un puesto de liderazgo en Harley e hijos. Cualquier intento de destituirme sin mi consentimiento explícito activaría una serie de consecuencias, incluyendo la posibilidad de recuperar una parte significativa de mi inversión. En términos sencillos, explicó Jack, no pueden apartarte sin tu acuerdo. Si lo intentan, tendrás el derecho legal de pelear y pelear con fuerza. Solté un suspiro de alivio. Jack, eres un salvavidas, ¿puedes enviarme una copia de esto de inmediato? Ya te la estoy mandando al correo, respondió. Y, Emilia, dals con fuerza. Después de colgar, abrí mi email y descargué el documento que Jack me había enviado. Allí estaba, en letras negras y blancas, mi red de seguridad, mi as bajo la manga. Lo leí con detenimiento, asegurándome de comprender cada palabra. A medida que las implicaciones de este hallazgo se asentaban, una sonrisa se dibujó en mi rostro. No se trataba simplemente de una tecnicidad legal, era un cambio de juego. El consejo, mi padre, Margarita, incluso Robert, nadie conocía esta cláusula. Pensaban que me habían superado, pero en realidad, habían caído en su propia trampa. Pasé las siguientes horas planeando mi estrategia. No se trataba solo de recuperar mi puesto, era cuestión de exponer la injusticia y la miopía de sus acciones. Debía actuar con cautela y método, no podía irrumpir en la oficina agitando el documento. Tenía que ser astuta. Lo primero era conseguir aliados. Volví a levantar el teléfono y llamé a Sara, mi leal asistente, quien respondió al instante. Emilia. ¿Estás bien? Se comenta lo de ayer. Estoy bien, Sara, le aseguré. Escucha, necesito tu ayuda con algo importante. ¿Podrías reunirte conmigo para un café en una hora?
Fuera de la oficina, por favor. Sara aceptó sin dudar, y sentí una oleada de gratitud por su lealtad. Una hora después, me encontraba en un pequeño café a pocas cuadras de la oficina de Harley e Hijos, tomando un lata mientras esperaba a Sara. Al entrar, su rostro, marcado por la preocupación, me hizo asentir. Gracias por venir, dije mientras se sentaba. Lo que estoy a punto de contarte debe quedarse entre nosotras, ¿de acuerdo? Sara asintió con ojos abiertos. Inspiré hondo y empecé a explicarle la situación, la cláusula oculta, sus implicaciones y mi plan para contraatacar. Mientras hablaba, pude notar en su semblante primero sorpresa y luego determinación. Entonces, ¿qué necesitas que haga? Preguntó. Sonreí, valorando la rapidez de su entendimiento y su disposición para actuar. Necesito información, le respondí. Cualquier dato sobre los planes del consejo, sobre la estrategia de Robert. Y también que estés atenta a cualquier decisión importante que tomen, sin levantar sospechas. Sara asintió con seguridad. Déjamelo a mí. No sospecharán nada. Con Sara a mi lado, mi plan empezaba a tomar forma. Pero necesitaba algo más que datos, requería el apoyo de la opinión pública. Pensé en los autores con los que trabajábamos, en los socios que habíamos cultivado a lo largo de los años. Muchos habían tratado directamente conmigo y confiaban en mí. Era momento de recordarles esa confianza. Durante los días siguientes, contacté a figuras clave del mundo editorial. No mencioné el conflicto directamente, pero me aseguré de resaltar el trabajo conjunto y los éxitos compartidos. Sembré dudas sobre cualquier cambio drástico en la dirección de Harley e Hijos. Mientras tanto, Sara me mantenía informada de lo que ocurría en la oficina. Al parecer, Robert ya estaba causando revuelo. Había propuesto orientar la editorial hacia títulos más comerciales y convencionales, una decisión que contradecía la tradición literaria que había cimentado la reputación de Harley e Hijos. El equipo editorial está alborotado, me informó en una de nuestras reuniones discretas. Temen la dirección que está tomando Robert. Eso era exactamente lo que necesitaba, descontento interno. Robert podía contar con el apoyo del consejo, pero estaba perdiendo a quienes hacían funcionar la empresa. Con el paso de los días, sentí como la marea comenzaba a cambiar. Rumores de descontento se propagaban en la industria. Los autores llamaban, solicitando garantías sobre sus proyectos. Los socios expresaban su inquietud respecto a la nueva dirección de la compañía. Y en medio de todo, yo esperaba el momento oportuno, recopilando pruebas y fortaleciendo mi caso. Sabía que solo tendría una oportunidad, tenía que hacer que contara. Casi 2 semanas después de la traición inicial, decidí que era momento de actuar. Me levanté temprano, vestida con el traje más elegante, y me dirigí a la oficina de Harley e Hijos. Mientras atravesaba el vestíbulo, sentí las miradas fijas en mí, los susurros a mis espaldas. Perfecto. Que hablen. Caminé hacia la sala de juntas donde sabía que el consejo se reuniría. Sin pedir permiso, empujé la puerta y entré. La conversación se apagó de inmediato. Vi expresiones de sorpresa en algunos rostros, ira en otros. Robert, sentado en la silla que antes era mía, parecía haber visto un fantasma. Emilia, dijo mi padre, rompiendo el silencio. ¿Qué haces aquí? Sonreí, sintiéndome más serena de lo que había estado en semanas. He venido a corregir un error, afirmé con voz firme. Un error suyo. Coloqué el documento con la cláusula oculta sobre la mesa. Antes de que alguien diga algo más, les sugiero que lo lean detenidamente. Mientras el documento pasaba de mano en mano, observé sus rostros, asombro, incredulidad y, en el de Margarita, una ira creciente. Esto es absurdo, refunfuñó Margarita. No pueden esperar que, esto es chantaje. No pude evitar sonreír ante su elección de palabras. ¿Chantaje, Margarita? ¿Es eso lo que llaman protegerse de la traición? Yo lo veo más bien como un seguro. Robert, hasta entonces inusualmente callado, se inclinó hacia adelante. Emilia, seamos razonables. El consejo ya tomó su decisión.
No puedes venir y exigir que se cambie todo de golpe. Me giré hacia él, complacida por la incertidumbre que percibía en su mirada. ¿Acaso no puedo? Permítanme recordarles lo que está en juego. Empecé a pasear lentamente alrededor de la mesa, haciendo contacto visual con cada miembro del consejo. Cuando esta empresa estuvo al borde del colapso, ¿quién dio un paso al frente? ¿Quién sacrificó todo para mantenernos a flote? No fuiste tú, Robert, con tu amplia experiencia en reestructuraciones. Tampoco tú, Margarita, con tus conexiones y ese viejo dinero. Fui yo. Hice una pausa para dejar que mis palabras calaran. Vendí mi hogar, no solo una vivienda, sino un símbolo de todo por lo que luché para salvar esta empresa. Nuestra empresa. ¿Y cómo me pagaron? Con traición. Con una degradación disfrazada de cambio en la dirección. Pues estoy aquí para decirles que esta historia no termina así. Mi padre, quien hasta ese momento se había mostrado sorprendentemente en silencio, finalmente habló. Emilia, nunca quisimos. ¿Qué querían, papá? Lo interrumpí, incapaz de contener el dolor en mi voz. Que me excluyeran. Que olvidaran todo lo que hice por esta empresa. Porque eso es precisamente lo que hicieron. Pude ver la culpa en sus ojos, pero aún tenía más que decir. Me dirigí a todos. Pero aquí está el asunto, cometieron un grave error. Me subestimaron. Pensaron que simplemente me rendiría ante esta injusticia. Se equivocaron. Recogí el documento de la cláusula oculta y lo sostuve en alto. Esta cláusula no solo me da el derecho a responder, sino el poder de recuperar mi inversión. Una inversión que, recuerden, es la que mantiene a Harley e hijos a flote. El silencio se extendió mientras asimilaban las implicaciones de mis palabras. Pude ver cómo en sus rostros se formaban cálculos sobre el posible desastre si decidía hacer valer mi derecho. Fue Thomas, uno de los miembros más antiguos del consejo, quien rompió el silencio. ¿Qué es lo que exactamente estás exigiendo, Emilia? Tomé un profundo respiro. Este era el momento que había estado preparando. No pido nada que no me haya ganado. Quiero que se restituya mi posición en esta empresa no solo en título, sino con plena capacidad de decisión. Exijo que se revoque el nombramiento de Robert como director ejecutivo. Y quiero un reconocimiento formal por parte de este consejo de que mis contribuciones han sido esenciales para la supervivencia y éxito continuo de Harley e hijos. Margarita refunfuñó. ¿Y si nos negamos? La miré fijamente, manteniendo la calma. Entonces, invocaré la cláusula. Recuperaré mi inversión, lo que, por decirlo menos, pondría a Harley e hijos en una situación financiera precaria. Y después, me retiraré, llevándome mis contactos en la industria, mis autores y mi reputación. La amenaza flotaba en el aire, ineludible. Observé cómo los miembros del consejo intercambiaban miradas, como si en silencio evaluaran el riesgo. Fue Robert el primero en ceder. Esto es ridículo, murmuró, alejándose de la mesa. Nunca pedí ese puesto de todos modos. No vale el problema. Renuncio como director ejecutivo, con efecto inmediato. Sentí un torrente de triunfo, pero mantuve la compostura. Una victoria, pero la batalla aún no había terminado. Mi padre aclaró la garganta. Emilia, ¿podemos discutir esto en el consejo? Asentí y salí de la sala. Cerré la puerta tras de mí y exhalé de forma temblorosa. La confrontación había drenado más de lo que imaginé. Apoyada contra la pared, cerré los ojos unos instantes. ¿Emilia? Escuché a Mark. Abrí los ojos para ver a Mark, con una expresión de genuina preocupación. Por un instante, la ira amenazó con resurgir. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me empujaban fuera? Pero la reprimí. Más tarde habría tiempo para resolver lo nuestro. ¿Qué haces aquí, Mark? Pregunté, con voz apagada. Él se movió incómodo. Supe que estabas aquí. Dicen que tienes algo de ventaja. No sé, los rumores corren por toda la oficina. No pude evitar reír. Ventaja, esa es una forma de decirlo.
Antes de que pudiera continuar, la puerta de la sala se abrió. Mi padre apareció, su rostro imperturbable. Emilia, ya nos esperan. Enderecé la postura, volviendo a la sala con el peso de la tensión en el ambiente. Mi padre retomó su asiento en la cabecera de la mesa. Emilia, el consejo ha discutido tu propuesta. Y hemos llegado a una decisión. Contuve el aliento, expectante. Aceptamos tus condiciones, dijo, con una voz cargada de resignación y, creí percibir, un atisbo de orgullo. Se restituirá tu posición con plena autoridad decisoria. Y, reconocemos que tus aportaciones han sido cruciales para la supervivencia y el éxito de Harley e hijos. Una ola de alivio me recorrió, aunque mantuve la expresión neutra. Gracias, respondí simplemente. Margarita, sin embargo, no se dio por vencida. Se puso de pie, con los ojos encendidos de ira. Espero que estés satisfecha, Emilia. Has forzado a este consejo a someterse a tu voluntad. Pero no creas ni por un instante que esto cambia algo entre nosotros. Le devolví la mirada con firmeza. Tienes razón, Margarita. Esto no cambia nada entre nosotros. ¿Por qué no hay nada que cambiar? Me has mostrado claramente dónde estoy en tu mundo cuando intentaste excluirme. Yo solo te he mostrado dónde te ubicas en el mío. Quiso replicar, pero la interrumpí. Permíteme ser clara, mi lealtad es con esta empresa, con el legado que construyó mi abuelo. Estoy dispuesta a trabajar con todos ustedes para asegurar que Harley e hijos no solo sobreviva, sino que prospere. Pero será bajo términos de respeto mutuo y reconocimiento de las contribuciones de cada uno. ¿Pueden aceptarlo? Hubo un tenso silencio, y uno a uno, los miembros del consejo asintieron. Incluso Margarita, tras un largo instante, dio un breve asentimiento. Al concluir la reunión y ver cómo la gente se dispersaba, sentí una mano posarse en mi hombro. Me giré y encontré a mi padre, con los ojos llenos de lágrimas. Estoy orgulloso de ti, Emilia, dijo suavemente. Luchaste por lo que era justo, tal como lo hubiera hecho tu abuelo. Lamento que haya llegado a esto, pero creo que Harley e hijos está en buenas manos contigo al mando. Sus palabras, tan inesperadas, me hicieron atragantarme. Asentí sin atreverse a hablar. Mientras salía de la sala de juntas, con la cabeza en alto, experimenté una mezcla de alivio, triunfo y agotamiento. Pero, sobre todo, un renovado sentido de propósito. Había luchado por mi lugar en esta empresa y lo había conseguido. Sin embargo, sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. En los días siguientes, la oficina se convirtió en un torbellino de actividad. Al volver a ocupar mi lugar, me embargó una sensación de responsabilidad inmensa, aunque también la certeza de haber ganado una batalla decisiva. Lo primero fue dirigirme al personal. Los rumores volaban y era crucial aclarar la situación y establecer estabilidad. Convocamos una reunión general en la sala de juntas más grande. De pie frente a la sala repleta, sentía el peso de todas las miradas. Había curiosidad, incertidumbre y, en algunos, un rayo de esperanza. Respiré hondo y empecé. Sé que las últimas semanas han sido confusas y perturbadoras para muchos de ustedes. Ha habido cambios en la dirección, rumores de problemas financieros y una sensación general de inquietud. Hoy quiero despejar el ambiente y compartir con ustedes mi visión para el futuro de Harley e hijos. Expliqué, en términos generales, lo sucedido sin entrar en detalles personales ni mencionar la cláusula oculta. Dejé claro que había habido un malentendido a niveles altos, el cual ya se había resuelto. Lo importante que deben saber es esto, continué, Harley e hijos es estable. La inyección de capital que proporcioné personalmente nos ha dado el respiro necesario para no solo sobrevivir, sino prosperar y crecer. Y estoy aquí para quedarme, comprometida a llevar esta empresa hacia un futuro brillante. Vi cómo se relajaban los hombros y las frentes se suavizaban. Pero aún tenía más que decir. Esta experiencia me ha dejado una lección: necesitamos cambiar. La industria editorial está evolucionando y nosotros debemos evolucionar con ella. Pero lo haremos de forma que honremos nuestro legado sin renunciar a la innovación. Durante la siguiente hora, delineé mi visión para la compañía.
Mantendremos nuestro compromiso con la literatura de calidad, pero expandiremos hacia la publicación digital y exploraremos alianzas con nuevas tecnologías. Invertiremos en talentos emergentes sin olvidar a los autores consagrados. No prometo que será fácil, concluí. El cambio siempre trae dificultades. Pero puedo garantizar que cada decisión se tomará pensando en el bienestar de esta empresa, en nuestros autores y en ustedes, el personal comprometido que hace de Harley e Hijos lo que es. Estamos en esto juntos. Al terminar la reunión y ver cómo la gente se iba, sentí un cambio en el ambiente. Había una energía, un sentido de propósito que había estado ausente en los últimos meses. Sabía que el camino era largo, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente optimista. Las semanas siguientes fueron un torbellino mientras implementábamos los cambios. Trabajé de cerca con cada departamento, escuchando sus inquietudes y propuestas. Era fundamental para mí que todos se sintieran valorados. Una de mis primeras decisiones fue promover a Sara, mi leal asistente, a un nuevo cargo, directora de iniciativas digitales. Sus ojos se abrieron con sorpresa al escuchar la noticia. ¿Yo? Preguntó, incrédula. Pero yo no tengo experiencia en... La interrumpí con una sonrisa. Tienes algo más valioso que la experiencia, Sara. Tienes visión, adaptabilidad y un profundo entendimiento de lo que hace especial a Harley e Hijos. Fuiste fundamental en la crisis y sé que serás clave en la construcción de nuestro futuro. La gratitud y determinación en sus ojos confirmaron que había tomado la decisión correcta. No todas mis decisiones fueron bien recibidas, por supuesto. Al anunciar que eliminaríamos algunas de nuestras marcas menos rentables para concentrar recursos en áreas más prometedoras, surgió resistencia. El cambio nunca es fácil, especialmente en una industria tan tradicional como la editorial. Pero me mantuve firme, siempre dispuesta a explicar mi razonamiento y a escuchar las preocupaciones. Poco a poco, sentí cómo la empresa se unía en torno a la nueva dirección. Uno de los aspectos más desafiantes de este nuevo comienzo fue reconstruir mis relaciones personales. Mi padre, aunque seguía en el consejo y ya no participaba en la operativa diaria, se veía dividido entre el orgullo por mi liderazgo y el pesar por su rol en la reciente crisis. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi oficina, él llamó a la puerta. ¿Tienes un momento?, preguntó con voz áspera pero amable. Asentí e hice un gesto para que entrara. Se acomodó en la silla frente a mí, observando con atención los montones de manuscritos y reportes en mi escritorio. «Estás haciendo un buen trabajo, Emilia», dijo tras un rato. «El consejo, nos equivocamos. Sobre ti, sobre lo que esta empresa necesitaba. Yo me equivoqué». Un nudo se formó en mi garganta. Mi padre nunca fue de conversaciones emocionales ni de admitir errores. Era lo más cercano a una disculpa que podía esperar. «Gracias, papá», dije suavemente. «Eso significa mucho». Él asintió, dejando entrever una leve sonrisa. «Tu abuelo estaría orgulloso. Siempre decía que Harley e Hijos necesitaba una mano firme y un corazón valiente. Y resulta que esa mano y ese corazón eres tú». Al despedirse, sentí como si un peso se aligerara en mis hombros. La brecha entre nosotros empezaba a sanar. Mi relación con Mark, sin embargo, era más difícil de recomponer. La traición que sentí al verlo aliarse con el consejo contra mí había dejado cicatrices profundas. Aunque nos tratábamos con cortesía, la calidez y la intimidad de antes parecían haberse desvanecido. Todo llegó a un punto crítico una noche durante la cena en nuestro modesto departamento de Brooklyn. El silencio entre nosotros se volvía insoportable, cargado de palabras no dichas y resentimientos latentes. Finalmente, Mark rompió el silencio. «Lo siento, Emilia. Sé que te defraudé. Debí haberte apoyado, haber visto lo que estaba ocurriendo». Lo miré fijamente, por primera vez en semanas, y pude ver en sus ojos el arrepentimiento y el deseo de enmendar las cosas. «¿Por qué no lo hiciste?», pregunté, apenas audible. Él suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Supongo que tenía miedo. Miedo de agitar las aguas, de enfrentar a tu familia. Me convencí de que alejarme podría ser bueno para ti,
para nosotros. Me equivoqué, lo siento. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Quería perdonarlo, avanzar, pero la confianza rota no se repara fácilmente. Necesito tiempo, Mark, dije finalmente. Te amo, pero necesito saber que puedo confiar en ti, que siempre estarás de mi lado. Él asintió, extendiendo la mano para tomar la mía. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Estoy orgulloso de ti, Emilia. De lo que has logrado, de cómo te has defendido a ti misma y a Harley e hijos. Quiero estar contigo en lo que venga. Mientras estrechábamos nuestras manos, sentí una pequeña chispa de esperanza. El camino era largo, pero era un comienzo. En los meses siguientes, Harley e hijos comenzó a florecer bajo la nueva dirección. Nuestras iniciativas digitales ganaban terreno y habíamos firmado a varios autores prometedores. La atmósfera en la oficina se transformó, llena de propósito e innovación. Un año después de la confrontación en la sala de juntas, organizamos una gran celebración para toda la empresa. Mientras me dirigía al personal, no pude evitar reflexionar sobre lo lejos que habíamos llegado. Hace un año nos encontrábamos en una encrucijada, dije. Enfrentamos desafíos que parecían insuperables. Pero no solo sobrevivimos, prosperamos. Cada uno de ustedes ha contribuido a este éxito, y no podría estar más orgullosa de lo que hemos logrado juntos. Entre aplausos, sentí una profunda satisfacción. El camino había sido arduo, pero nos había llevado a un lugar mejor. Harley e hijos era ahora más fuerte que nunca, preparada para enfrentar lo que el futuro deparara. Esa misma noche, mientras me encontraba en mi oficina contemplando el horizonte de Nueva York, recordé todo lo sucedido, el sacrificio de vender mi departamento, la traición, la lucha por recuperar mi lugar. Comprendí que, a veces, las pruebas más grandes se transforman en las oportunidades más valiosas. Mi abuelo construyó Harley e hijos desde cero, enfrentando innumerables obstáculos. Ahora, a mi manera, lo había reconstruido, guiándolo a través de aguas turbulentas hacia un futuro brillante. Apagué las luces y me preparé para irme a casa, con una sensación de paz interior. Sin importar los desafíos del mañana, estaba lista para enfrentarlos. Después de todo, yo era Emilia Harley, y tenía un legado que honrar y un futuro por construir. La historia de Harley e hijos, mi historia, estaba lejos de terminar. Sentía que los mejores capítulos aún estaban por escribirse. Las semanas tras la confrontación en la sala se deslizaron en un torbellino de actividad y emociones. Al retomar mi puesto, experimenté una mezcla de alivio, triunfo y una inmensa sensación de responsabilidad. Había luchado para recuperar mi lugar, pero sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Lo primero fue dirigirme al personal, disipar rumores y restablecer la estabilidad. Convocamos una reunión general en la sala de juntas más grande. De pie frente a todos, con miradas expectantes, comencé: sé que las últimas semanas han sido confusas y perturbadoras para muchos. Ha habido cambios en la dirección, rumores sobre dificultades financieras y una sensación general de inquietud. Hoy quiero aclarar las cosas y compartir mi visión para el futuro de Harley e hijos. Expliqué lo sucedido de manera general, sin entrar en detalles personales ni mencionar la cláusula oculta, dejando claro que se había subsanado un malentendido a la altura de la empresa. Lo importante es que Harley e hijos es estable. La inyección de capital que aporté personalmente nos ha brindado el respiro para no solo sobrevivir, sino prosperar. Estoy aquí para quedarme, comprometida a liderar esta empresa hacia un futuro brillante, afirmé. Vi cómo las cejas se relajaban y las expresiones se suavizaban, aunque aún quedaba por hablar. Esta experiencia me ha enseñado que necesitamos cambiar. La industria editorial está evolucionando, y nosotros debemos evolucionar con ella, sin perder de vista nuestro legado. La innovación será nuestro camino. Durante la siguiente hora, expuse mi visión: mantener la excelencia literaria mientras expandíamos hacia lo digital, explorar alianzas tecnológicas y apostar por nuevos talentos sin olvidar a nuestros autores consagrados. No prometo que será fácil, concluí. Pero cada decisión se tomará pensando en el bienestar de esta empresa, de nuestros autores y en ustedes, el valioso equipo que hace de Harley e hijos lo que es. Estamos juntos en esto.
Al finalizar la reunión y ver cómo la gente se iba, noté un cambio en el ambiente, un renovado sentido de propósito. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente optimista. Los días siguientes estuvieron marcados por una intensa actividad mientras implementábamos los cambios. Trabajé codo a codo con cada departamento, escuchando inquietudes y sugerencias, asegurándome de que todos se sintieran valorados. Una de mis primeras decisiones fue promover a Sara a directora de iniciativas digitales. Su sorpresa al saberlo, mezclada con la duda, fue rápidamente sustituida por el brillo de la convicción. Tú tienes algo que ninguna experiencia puede sustituir, visión y adaptabilidad, le dije con una sonrisa. Fuiste clave en la crisis y sé que serás fundamental para nuestro futuro. La gratitud en sus ojos confirmó que había tomado la decisión correcta. No todas mis decisiones fueron recibidas con agrado. Al anunciar la eliminación de algunas marcas menos rentables para concentrar recursos en áreas más prometedoras, hubo resistencia. El cambio nunca es fácil, especialmente en una industria tan tradicional como la nuestra. Sin embargo, me mantuve firme, siempre dispuesta a explicar mis razones y escuchar las preocupaciones. Poco a poco, sentí cómo la empresa se unía en torno a la nueva dirección. Uno de los retos más difíciles fue reconstruir mis relaciones personales. Mi padre, aunque ya no involucrado en la operativa diaria, seguía en el consejo, oscilando entre el orgullo por mi liderazgo y el pesar por su rol en la reciente crisis. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, él llamó a mi oficina. ¿Tienes un momento?, preguntó con voz áspera pero tierna. Lo invité a sentarse y observé cómo se acomodaba frente a mí, su mirada recorriendo los montones de manuscritos y reportes en mi escritorio. Estás haciendo un gran trabajo, Emilia, dijo tras un instante. El consejo, nos equivocamos contigo. Yo me equivoqué. La emoción me embargó. Mi padre nunca había sido de mostrar sus sentimientos ni admitir errores. Era lo más cercano a una disculpa que hubiera esperado. Gracias, papá, susurré. Eso significa mucho para mí. Él asintió levemente, esbozando una sonrisa discreta. Tu abuelo estaría orgulloso. Siempre decía que Harley e Hijos necesitaba una mano firme y un corazón valiente. Y esa mano y ese corazón eres tú. Mientras se despedía, sentí como se aligeraba una carga en mi interior. La distancia entre nosotros empezaba a sanar, aunque mi relación con Mark seguía siendo complicada. La traición de verlo aliarse con el consejo me había dejado cicatrices profundas. A pesar de mantener una convivencia cortés, la calidez que una vez compartimos se había desvanecido. Todo llegó a un punto crítico una noche durante la cena en nuestro modesto departamento de Brooklyn. El silencio era abrumador, cargado de palabras no dichas y resentimientos latentes. Finalmente, Mark rompió el silencio. Lo siento, Emilia. Sé que te defraudé. Debería haberte apoyado, haber visto lo que pasaba. Lo miré fijamente, notando en sus ojos el arrepentimiento y el anhelo de reparar lo dañado. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté en voz baja. Él suspiró y pasó una mano por su cabello. Tenía miedo. Miedo de alterar el equilibrio, de enfrentarse a tu familia. Me convencí de que apartarme era lo mejor para ti, para nosotros. Me equivoqué, lo siento. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Quería perdonarlo, avanzar, pero la confianza rota era difícil de reconstruir. Necesito tiempo, Mark, dije, apenas audible. Te amo, pero necesito saber que siempre estarás de mi lado. Él asintió, extendiendo su mano para tomar la mía. Lo haré, Emilia. Haré lo necesario para recuperar tu confianza. Estoy orgulloso de ti y quiero estar contigo en lo que venga. Mientras estrechábamos nuestras manos, una chispa de esperanza se encendió. Sabía que el camino sería largo, pero era un comienzo. En los meses siguientes, Harley e Hijos floreció bajo la nueva dirección. Nuestras iniciativas digitales ganaban terreno, y firmamos con varios autores prometedores. La atmósfera en la oficina se llenó de un renovado sentido de propósito e innovación. Un año después de la confrontación en la sala de juntas, organizamos una celebración general para toda la empresa.
Al dirigirme al personal, no pude evitar reflexionar sobre lo lejos que habíamos llegado. Hace un año nos encontrábamos en una encrucijada, dije. Enfrentamos desafíos que parecían insuperables. Pero no solo sobrevivimos, prosperamos. Cada uno de ustedes ha contribuido a este éxito, y no podría estar más orgullosa de lo que hemos logrado juntos. Entre aplausos, sentí una profunda satisfacción. El camino había sido difícil, pero nos había llevado a un lugar mejor. Harley e Hijos era ahora más fuerte, preparado para enfrentar lo que el futuro deparara. Esa noche, en mi oficina, mirando el horizonte de Nueva York, repasé todo lo vivido, el sacrificio de vender mi departamento, la traición, la lucha por recuperar mi puesto. Comprendí que, a veces, las pruebas más grandes se convierten en las oportunidades más valiosas. Mi abuelo construyó Harley e Hijos desde la nada, enfrentándose a innumerables obstáculos. Y ahora, a mi manera, lo había reconstruido, guiándolo hacia un futuro brillante. Apagué las luces y me preparé para ir a casa, sintiendo una paz interior. Sin importar los desafíos del mañana, estaba lista para enfrentarlos. Yo era Emilia Harley y tenía un legado que honrar, un futuro por construir. La historia de Harley e Hijos, mi historia, estaba lejos de terminar. Sentía que los mejores capítulos aún estaban por escribirse.